Cuando tú me llames, Conferencia yo Nacional de Varones, iré. Colombia Donde tú me 2020. guíes, marcharé. Llevaré tu nombre por doquier. El Hablaré de ti crecimiento de la donde iglesia en tiempos de esté. crisis. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Bien, mis queridos hermanos, estoy supremamente feliz de poder compartir con ustedes este servicio de adoración a Dios a través de los medios virtuales que Dios nos facilita para seguir haciendo su maravillosa obra. Reciban de mi parte un fraternal saludo y deseo prosperidad espiritual para sus vidas. Gracias doy a Dios y al comité organizador por invitarme a compartir con ustedes un mensaje basado en la palabra de Dios. Quiero empezar afirmando, mis queridos hermanos, que la generosidad de la Iglesia de Cristo y de cada miembro en particular no es una opción, es básicamente un mandamiento de amor. Jesús nos enseña, mis queridos hermanos, que en el día del juicio saldrán a relucir todas las obras de generosidad que hayamos hecho en esta vida. Yo los invito a que leamos dos textos. Vamos por favor a Mateo capítulo 25, versículo 34 al versículo 40. No lo vamos a leer todo, pero abran sus Biblias por favor en ese texto, Mateo 25, 34 al 40. Dice la palabra, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le preguntarán, ¿cuándo hicimos todo esto? Y él responderá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Santiago dice lo siguiente, si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mis queridos hermanos, el tema que me corresponde abordar en esta ocasión es una iglesia generosa en tiempo de crisis. Una iglesia generosa en tiempo de crisis. Y durante ese tiempo estaré hablando sobre Palestina en los tiempos de Jesús, Jesús y su trabajo social, la comunión de la iglesia primitiva y el cuidado de los pobres y las viudas. Y también estaré hablando un poco acerca de la generosidad de la iglesia, de las iglesias gentiles con la iglesia en Judea y Jerusalén. Quiero empezar, hermanos, con el primer punto. Palestina en los tiempos de Jesús. Tal vez usted haya leído un poco de historia y termine estando de acuerdo conmigo. Geográficamente, Jerusalén se constituía en un gran obstáculo para la vida económica de la ciudad. Era una ciudad
asentada estratégicamente sobre los montes para ocultarse de sus enemigos. En ella escaseaba el agua, era muy pobre en materia prima para su propia producción y sostener su propia economía. Su ubicación la desfavorecía para el desarrollo comercial y el tráfico internacional. Las condiciones anteriores la convertían en una ciudad que importaba casi todos sus productos de consumo, y esto la convertía en una ciudad de muy alto costo de vida para sus habitantes. Aunque la región de Palestina era una región muy productiva, de acuerdo al contexto de la palabra de Dios que dice que la tierra que producía leche y miel. El turismo religioso se constituía en su mayor fuente económica. Era una ciudad de aproximadamente unos 80,000 habitantes, pero en tiempo de fiesta se aglomeraban unos 250,000 personas, generando una fuerte suma de ganancia, principalmente para los gobernantes de la ciudad y administradores del templo, que tenían entonces los ingresos de los diezmos, las ofrendas y todas las demás contribuciones que se daban de acuerdo a la ley. En tiempos de calamidad en la región, se hacía sentir con toda fuerza la desfavorable situación económica en Jerusalén, donde escaseaban los víveres, los productos agrícolas y ganaderos, las telas, etcétera. También, hermanos, aparecía lo que nosotros llamamos la especulación de precios, al punto que se podría encontrar productos hasta 6 veces más caro que en otras regiones del país. Los historiadores nos cuentan que desde los años 31 antes de Jesús, en los tiempos del rey Herodes, hubo en la región de Palestina terremotos, graves epidemias, huracanes, lo que no faltaba, las inclementes sequías que ocasionaban estragos en el aparato productivo, agrario y ganadero en la región. Todo lo anterior con frecuencia ocasionaba severas hambrunas en toda la región y especialmente en Jerusalén, la cual llevaba la peor parte. A esto se le suma los conflictos políticos internos que se sostenían en la ciudad, también los frecuentes asedios y las guerras que habían en ese entonces. Ahora, durante el reinado de Herodes, Jerusalén alcanzó importancia debido al desarrollo urbanístico y arquitectónico llevado a cabo por él. Si ustedes recuerdan, él reconstruyó y amplió el imponente templo de Jerusalén. Construyó grandes palacios y edificios, pavimentó las calles, construyó plazas y torres. Hasta un acueducto construyó. Todo esto, hermanos, lo hizo para impresionar a los judíos y mostrar su grandeza como rey. Pero en el campo social hizo muy poco. En el campo social hizo muy poco. Las riquezas se concentraban en unos pocos aristócratas, políticos y religiosos. Existía en Jerusalén una gran brecha de desigualdad socioeconómica en la población. Para los tiempos de Jesús, la población era, si ustedes, aló, para los tiempos de Jesús,
cuando leemos la Biblia, especialmente los 4 evangelios, nos damos cuenta que la población era supremamente pobre, al punto que algunos escritores afirman que Jerusalén se había convertido en centro de mendicidad. Predominaban las viudas, los huérfanos, debido a que los padres morían por pestes o morían en las guerras. Había una gran población de mendigos en Jerusalén, pero también en los caminos de Palestina. También, hermanos, habían grandes cantidades de personas con diversos tipos de enfermedades. Con ese fue el mundo que se encontró Jesús, pero además, como si fuera poco, en esos tiempos se dio un fenómeno que muy poco se daba en el Antiguo Testamento, el fenómeno de los endemoniados, para aportar un poco más a toda esa problemática social que se estaba viviendo. Vamos a pasar al segundo punto, hermanos, Jesús y su trabajo social. Ahora, con todo este panorama que les he descrito, Jesús durante su ministerio se enfocó a hacer trabajo social y se dirigió a la población más vulnerable, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, a los endemoniados, a los quebrantados de corazón y afligidos de espíritu. Mire esto, mientras los judíos se dedicaban a admirar sus grandes construcciones en la ciudad. Ustedes se acuerdan cuando los discípulos dijeron a Jesús, si ves la majestuosidad del templo y de Jerusalén, porque los judíos admiraban esas grandes construcciones. Mientras ellos se dedicaban a admirar todo lo físico, todo lo urbanístico, Jesús se enfocaba en servirle a la gente y en satisfacer sus necesidades humanas y espirituales. Por eso su ministerio fue exitoso. A Jesús no le interesó en absoluto lo material. Como es el pensamiento, como era el pensamiento de algunas personas en ese entonces. Jesús se enfocó especialmente en el ser humano. Se enfocó en las personas, en sus necesidades humanas y también en sus necesidades espirituales. Mis queridos hermanos, Jesús en ningún momento Jesús no se desentendió nunca de los necesitados. Por el contrario, cuando leemos la palabra, encontramos que exhortaba a los ricos de su tiempo a que se unieran a esa causa y les decía, vendan sus bienes y den a los pobres. Lucas capítulo 12, versículo 33. También la historia del joven rico que encontramos allí en Mateo 19, versículo 21. Ahí encontramos esa invitación que Jesús le hace a los ricos para que inviertan en la población vulnerable. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que Jesús llegó en un momento muy oportuno, cuando más se necesitaba de que alguien propusiera e instituyera un nuevo sistema, no solo en lo social, sino también en lo espiritual. En esos tiempos, hermanos, de los cuales les estoy hablando, imperaba no solamente la desigualdad económica, sino también la injusticia social y legal, así como el despojo y los abusos contra la población pobre, también la manipulación religiosa y la imposición política y tributaria hacia la gente más pobre, lo cual convertía a la gente mucho más pobre. Jerusalén pasa esa época, o mejor, Jerusalén para esa época, y toda la nación estaba pasando momentos
de crisis muy difíciles. Y las personas ponían la esperanza en la venida del Mesías. Eso era lo que más anhelaba, lo que más ansiaba la gente, que el Mesías viniera pronto. Por eso ellos ansiaban que Jesús viniera o el Mesías viniera para que hiciera justicia, para que redimiera a Israel y que les enseñara todas las cosas. Bien, hermanos, Jesús vino y durante tres años se dedicó a servirle a las personas. Él tuvo una profunda compasión y misericordia de ellos y actuó siempre en su favor y beneficio, al tiempo que también predicaba las buenas nuevas y establecía un nuevo sistema social y religioso. Ese nuevo sistema social y religioso, hermanos, se basaba en el amor, en la misericordia, en la bondad, en la generosidad, en el compartir, en el buscar el bien y el bienestar del otro. Los judíos no estaban acostumbrados a eso. Todo el mundo era egoísta y cada quien buscaba sus propios intereses. Un ejemplo de esto, hermanos, es la parábola del buen samaritano. Hoy día, mis hermanos, la iglesia necesita hombres que tengan la visión de Jesús, que no solamente se dediquen a predicar y a bautizar, sino que también velen y cuiden de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 16, texto que leíamos, donde dice que no basta solamente con orar, o enseñarle a los hermanos a confiar en Dios, o impartirle una bendición al hermano. Santiago dice que además hay que darle las cosas que son necesarias para el cuerpo. Hermanos, no hay que esperar tiempos de crisis para ser generosos. En todo tiempo hay crisis. Crisis que se ignora o se pasa por alto o desapercibida por la iglesia, por sus predicadores, por sus miembros. ¿Sabe cuánta cantidad de hermandad hay en nuestras iglesias? Hay muchos. Déjeme decirle, mis queridos hermanos, que la generosidad y el compartir es una doctrina fundamental de la iglesia. La iglesia no puede vivir, hermanos, sin ese ministerio. Es un ministerio fundamental. Y es un ministerio también muy gratificante. No solamente para la iglesia, sino también para cada uno de aquellos hermanos que se desarrolla en él. Esto lo entendieron muy bien los discípulos. Y pasamos entonces a nuestro tercer punto. La comunión de la iglesia primitiva y el cuidado de los pobres y las viudas. Los apóstoles fueron excelentes discípulos de Jesús. Ellos aprendieron muy bien cuál era la misión. Ellos, después de establecer la iglesia, además de predicar el evangelio, también se dedicaron a velar por las necesidades de los pobres y las viudas y a enseñar la doctrina del amor y la generosidad. Ellos, hermanos, en pocas palabras, materializaron el ideal de Jesús. Cuando leemos Hechos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, vemos, hermanos, una iglesia que vivía perfectamente la comunión y la preocupación los unos por los otros. Cuando leemos Hechos capítulo 2, versículo 44, recuerde que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 32, dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34 del capítulo 4 dice que así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mis amados, de la iglesia primitiva, primero, la iglesia primitiva se convierte como el modelo de iglesia para la actualidad. Nosotros no podemos estar divorciados o separados de ese molde. Nosotros como iglesia tenemos que seguir ese molde en todos los aspectos, ¿cierto? En lo doctrinal y en todas las obras o dinámicas que ellos desarrollaban. Yo resalto, hermanos, de la iglesia primitiva unas cualidades loables. Por ejemplo, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, era de un corazón y de un alma, no había entre ellos necesitado. Eso demuestra que existía una práctica del amor genuino y de la verdadera comunión como familia de Dios. ¡Qué maravilloso! La manifestación más grande de amor, comunión y generosidad se expresaba en el hecho de que los hermanos pudientes o ricos o simplemente aquellos que tenían una propiedad la vendían y entregaban como ofrenda el valor de lo vendido a los apóstoles, y ellos se encargaban de repartirlo a cada uno según su necesidad. Como ejemplo encontramos a Bernabé. Y también los fracasados Ananías y Zafira, como ejemplo de lo que no se debe hacer. Hermanos, en el judaísmo eso no se practicaba. Yo les decía ahorita, el judío era egoísta, cada quien buscaba y trabajaba por sus propios intereses. Al contrario, hermanos, se dedicaban a explotar a las viudas y sus heredades y a quitarle las heredades a los huérfanos y a los pobres. En el judaísmo no se practicaba lo que la iglesia primitiva estaba haciendo. Ahora, miren lo maravilloso de esto. Ahora, en la gracia, el poder del evangelio y la obra del Espíritu Santo hacen que las personas cambien de mentalidad y de la forma de cómo ver verdaderamente al prójimo. La iglesia primitiva en Jerusalén era, hermanos, una iglesia generosa, abnegada y benefactora. Este ejemplo primitivo de generosidad tiene que ser imitado por las iglesias de Cristo en Colombia y en el mundo entero, mis hermanos. De acuerdo con el contexto en el Nuevo Testamento, para esa época todavía no se había regulado el mandamiento de las ofrendas, ese mandamiento que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, capítulo 16, versículo 1 y 2. Aquí realmente no estoy tratando de decir que tienes que vender tus propiedades o exigirle a la iglesia que lo haga. Lo que estoy tratando de decir es que debemos de ser muy generosos y contribuir y enseñar a la iglesia también a que sea generosa y que contribuya económicamente para ayudar a los necesitados. Ahora, nosotros entendemos, hermanos, ahora que tenemos el mandamiento específico de 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 sobre las ofrendas, toda esa generosidad se debería canalizar a través de la ofrenda.
para que la iglesia pueda hacer su obra. Si un hermano lo quiere hacer de manera particular, magnífico. Pero qué bueno que la iglesia se pueda desarrollar en ese ministerio y que podamos canalizar, hermanos, todos los fondos económicos para trabajar en ese ministerio y en todos los ministerios, como la predicación que se tienen en las iglesias. Déjenme decirles, mis amados, que si todos los cristianos ofrendaran correctamente y en proporción a sus ingresos, cumpliendo los principios bíblicos, habría suficiente fondo o dinero para ayudar debidamente a los hermanos necesitados, así como para hacer la obra de benevolencia también al mundo entero que necesita de la iglesia. La iglesia primitiva hallaba gracia delante del pueblo, porque también ellos, hermanos, compartían con el pueblo. Ahora, las iglesias locales tienen que aprender a ser generosas, primero con sus propios miembros. Eso es importante. Porque la palabra, hermanos, nos dice, los justos no están para mendigar pan. Eso lo dice el salmista. Tampoco las viudas que en verdad lo son, ni los huérfanos y todos los hermanos pobres y necesitados que hay en nuestras iglesias. La iglesia, hermanos, no existe para atesorar y tener dinero ahorrado, aunque eso no es malo siempre y cuando se suplan primero las necesidades de los hermanos pobres y los que realmente son necesitados. Yo quiero que analicemos, hermanos, otro ejemplo de generosidad. Y paso entonces al cuarto punto. Generosidad de las iglesias gentiles con las iglesias en Judea y Jerusalén. Los que hemos estudiado un poquito de historia, aproximadamente en el año 46, se levantó un profeta llamado Ágabo y anunció que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, la cual sucedió en los días de Claudio. Se lo puede leer usted en Hechos capítulo 11, todo ese capítulo 11, ahí va a encontrar esa historia. Según los historiadores, esta crisis se sintió con mucho rigor en Jerusalén y en toda Judea, aproximadamente en los años 47 o 48 después de Cristo. La primera iglesia que despertó el espíritu generoso fue la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía de Siria, que quedaba aproximadamente a unos 500 kilómetros de Jerusalén, donde los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Y enviaron todo ese donativo por medio de Pablo y Bernabé. En ese momento, hermanos, cuando Pablo y Bernabé se encontraban en Jerusalén, los apóstoles le encomiendan, especialmente a Pablo, la misión de seguir recolectando donativos entre las iglesias gentiles para los hermanos pobres en Jerusalén y Judea. Pablo se encargó de hacer ese trabajo y lo hizo, hermanos, de una manera diligente. Primeramente fue a la región de Asia Menor, que es la región de Galacia, a visitar a cada una de las congregaciones que él había establecido en su primer viaje misionero. Primeramente para confirmarlas en la fe, pero también para estimularlas a contribuir a favor de los santos pobres de Jerusalén. Eso lo leemos también, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, que Pablo utiliza a las iglesias de Galacia como ejemplo para la iglesia de Corinto. Galacia básicamente era la región de Asia Menor. Allí en ese texto, Pablo organiza la recolección de la contribución en las iglesias de Galacia.
que era la iglesia de Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia. Esas iglesias debían hacerlo de la siguiente manera: cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, y debían guardarlo para que cuando Pablo pasara a recoger el donativo, estuviera todo listo. Esas iglesias, hermanos, se mostraron generosas con los pobres de Jerusalén, las iglesias de Galacia. Otras iglesias que se unieron a la causa, a esta maravillosa causa, fueron las iglesias de Macedonia. Básicamente la iglesia de Filipos, Tesalónica, la iglesia de Berea. También Pablo utiliza como ejemplo a los hermanos de Corinto, estas iglesias, en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Las iglesias de Macedonia estaban, si usted ha leído el texto de 1 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5, dice que las iglesias de Macedonia estaban en casi de igual de condiciones que las iglesias de Judea. Estaban viviendo grande prueba de tribulación. Estaban teniendo o experimentando una profunda pobreza. Pero a pesar de esa condición, ellos le suplicaron a Pablo que les concediera el privilegio de participar en ese servicio para los santos. La riqueza de su generosidad y su abundante gozo los llevó a dar conforme a sus fuerzas y mucho más allá de sus fuerzas, porque se dieron primeramente al Señor. Si la iglesia de Cristo en nuestros días quiere conocer el verdadero sentido de la generosidad, tiene que imitar a las iglesias de Antioquía, de Galacia y de Macedonia. Pablo, hermanos, utiliza estas iglesias como ejemplo de generosidad en medio de la crisis para avergonzar a la iglesia de Corinto. Mire esto. Utiliza estas iglesias en medio de la crisis para avergonzar a la iglesia de Corinto, quien tuvo una actitud inmisericordia con los pobres de Jerusalén, siendo Corinto, hermanos, una congregación de gente pudiente, gente rica, pero se mostró egoísta en la cooperación y en el compartimiento con los pobres. Por eso entonces se escribieron los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios como una cátedra donde el apóstol Pablo exhorta, reprende y redarguye a los hermanos corintios a cambiar su actitud y ser generosos. Por eso, hermanos, encontramos allí en 2 de Corintios, en los capítulos 8 y 9, expresiones como abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba la sinceridad de vuestro amor. Cumplan conforme a lo que tengan. La abundancia de ustedes supla la necesidad de ellos. El que siembra escasamente, también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios proveerá y multiplicará su sementera. La liberalidad con el fruto de la justicia, básicamente, el dar era un fruto de justicia que producía acción de gracia, de gracias delante de Dios. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos de crisis y existen en esos momentos hermanos y hermanas muy necesitados. Hermanos que necesitan que su iglesia local vele por sus necesidades. Pero también es tiempo para que la iglesia en Colombia manifieste su carácter generoso. El dar, el compartir
y el proveer a los necesitados muestra la verdadera religión que describe Santiago, una religión pura y sin mácula delante de Dios. Pero también, hermanos, se puede convertir en una estrategia para seguir extendiendo el evangelio y que muchas personas, a través de la obra generosa de la iglesia, puedan llegar a conocer a Cristo y convertirse al evangelio. Mis hermanos, he terminado mi intervención. Deseo de todo corazón que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos muy pronto. Cuídense, por favor. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar.